Amados hermanos, Dios me los bendiga, que el amor de Cristo sea con cada uno de ustedes, transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo. Su hermano y amigo Eduardo Gándara, y esperando que se encuentren con bien. El día de hoy vamos a seguir hablando de aquel juez que nos llama mucho la atención, que por su fuerza impresionante hizo grandes hazañas. Y me refiero, bueno, pues a Sansón. Hemos estado hablando ya por varias sesiones acerca de este hombre. Y el día de hoy añadiremos algo más. Pero por supuesto que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender mejor su palabra, a poder darnos cuenta qué es lo que quiere que aprendamos. Cada enseñanza tiene algo importante que dejarnos, algo importante que podemos nosotros aprender. Toda nuestra confianza en Dios. Porque a pesar de que Sansón tenía una fuerza impresionante, enorme, grande, él también necesitaba poner toda su confianza en Dios Todopoderoso. Y bueno, dice la escritura que él se enamoró de una mujer. Esta mujer sabemos que se llamaba Dalila. No fue la primera mujer de la que se enamoró, ya se había enamorado anteriormente, pero pues la que lo llevó a esta tragedia tan grande fue Dalila. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Allá en el capítulo 16 del libro de los jueces, en el versículo 5, dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. O sea, esto es un equivalente a 5500 monedas de plata. Entonces podríamos nosotros entender que a lo mejor eran 5 de los principales líderes de los filisteos y cada uno le iba a dar 1100 ciclos. En la actualidad serían como de 150 a 200,000 dólares aproximadamente. Ellos le llegaron al precio, ellos le ofrecieron pagarle esta cantidad. Tú nada más dinos de qué manera nosotros lo podemos controlar. Y ella quedó convencida, ella en su ambición o ella, no sabemos, a lo mejor ella no amaba realmente a Sansón. Ella no necesitaba otra ayuda, tenía el hombre más fuerte del mundo a sus pies. Pero ella no lo quería, no lo amaba, estaba con él tal vez por conveniencia. Y aquí es un buen momento para aprovechar esa conveniencia. Sansón fue traicionado porque quería creer en las mentiras de esta mujer, en la sagacidad de esta mujer. Dalila, ella le preguntaba en qué consistía su fuerza, dime por favor, y él no se lo contaba, y ella volvía otra vez a insistir y hasta lo culpaba, tú no me quieres, tú no me amas, tú no me dices el secreto de tu fuerza y yo estoy contigo siempre. Siempre estaba haciéndose ella la víctima y que Sansón, él era el que no la quería a ella. Finalmente, Sansón como que se cansa de esta situación, de estas quejas, y bueno, decide decirle la verdad. Mira, este es el secreto de mi fuerza. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No hay que permitir que nadie, sin importar cuán persuasivo o cuán atractivo sea, le convenza para hacer lo que es incorrecto. A alguien que se le acerque y que usted le aprecie y que le esté invitando a hacer algo que usted no quiere hacer, no lo haga. Hay que poner mucha atención en esto, fijándose en sus valores, fijándose en su espiritualidad, porque hay personas que así son, muy fáciles para hablar y se desenvuelven bastante bien, se comunican
y cuando menos lo espera uno, ahí está la trampa puesta. Es lo que hizo Dalila. Y aquel seguía confiando en ella, y aquel seguía cayendo en sus trampas, en sus mentiras. Sansón no se daba cuenta de lo que engañosamente Dalila pretendía, hasta que lo comprendió de una manera muy drástica. Sigue diciendo la escritura en el 16:21 que los filisteos le echaron mano ya cuando se dieron cuenta, ya cuando aquella le había traído a alguien, le cortaron el pelo y luego lo atraparon y aquel sin fuerza, pues no pudo defenderse. Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, en aquella ciudad donde él había arrancado anteriormente las puertas de la ciudad, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Entonces ahora a él lo habían puesto en el lugar donde ponían los burros para que estuvieran dándole vuelta al molino y que pues precisamente moliera grano. Ahí lo tenían, no solamente un prisionero, también como un esclavo y también como un objeto de burla hacia todos, porque él les había causado mucho problema. Él les había causado muchas bajas. Sansón, el poderoso guerrero, ahora convertido en marioneta, en esclavo. Pero en vez de matarlo, los filisteos prefirieron humillarlo. Primero, pues, golpeándolo, sacándole sus ojos, y ahora, pues, ahí lo tenían, moliendo el grano. Y la gente venía, los filisteos, y se burlaban de él. A Sansón se le recuerda como el hombre más fuerte del mundo, pero también al hombre que se dejó engañar por la astucia de una mujer y que pues pasó sus últimos días moliendo grano en una prisión, la prisión de sus enemigos. Pero aunque Sansón se dejó engañar, él cumplió el propósito que Dios le había dado, el propósito que el ángel había anunciado cuando visitó a sus padres. Le dijo el ángel a Manoa y a su esposa que Sansón iba a salvar a Israel de la mano de los filisteos, que Sansón iba a rescatar a Israel de los filisteos. Y lo fue logrando, lo fue logrando. Y todavía faltaba algo más que podía hacer él. Dice enseguida, Jueces 16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, viéndolo los filisteos, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de los nuestros. Ellos estaban festejando, ellos estaban contentos. Dagón, bueno, pues es un dios pagano, de hecho, también se le conoce como el dios pez. En algunas ocasiones lo han hecho en una estatua con mitad del cuerpo de persona, mitad del cuerpo de pez. El más importante de Dios de los filisteos, se le conocía también como Dios del grano, el Dios de la cosecha y de la fertilidad. Y tenían templos de Dagón en muchas partes. Y esos templos eran enormes y ahí hacían sus reuniones para darle gracias a Dagón, para ofrecer incluso sacrificios humanos en su honor. En este caso traían ahí a Sansón para humillarlo y para burlarse de él hasta que el momento que ellos quisieran, pero por lo pronto lo estaban utilizando a él nada más como un juguete. Los templos eran pues centros locales de cada ciudad que dominaban los filisteos y la gente iba a honrarle, pero también iba como a divertirse ahí esos templos. Se sentaban había varios niveles y ellos contemplaban lo que se presentaba ahí como si fuera un espectáculo, torturando a la gente, humillando a los prisioneros. Ellos pensaban que Dagón era un dios mucho más grande que el dios de Israel.
pero les iba a costar caro, realmente. Por cierto que en alguna ocasión, cuando el arca de Dios fue robada, la llevaron a un lugar, un templo precisamente donde estaba Dagón. Enseguida del arca del pacto estaba una estatua de Dagón y esa estatua se cayó y se hizo pedazos. Nadie la tocó. El poder de Dios fue el que aquí nada puede hacerme igual. Entonces, eh, para Dios no es cuestión de números, no es cuestión del poder físico. Dios es lo más grande y poderoso que puede existir. Por eso, toda nuestra confianza debe de estar puesta en Dios, no en alguien más. No hay otra fuerza mucho más grande, solamente en Él. Dice la Escritura, versículos 25 en adelante, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, tal vez también a lo mejor ahí también tomaban y se sentían tan eufóricos, tráiganlo aquí a Sansón, llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los príncipes o principales, porque pues eran personas líderes. Al decir principales de los filisteos, quiere decir que eran el gobierno, por así decirlo, de los filisteos. Estaban ahí. Y el piso alto, porque eran varios pisos, había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Eso es nada más en el piso alto. Abajo también había personas. Total de que había muchísimas personas. Tal vez como si fuera un gimnasio. Era enorme ese lugar para tener allá arriba 3,000, 4,000, 5,000 personas. Era muy grande. Entonces, al estar ellos ahí contentos mirándoles, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Es una oración, una plegaria que está elevando Sansón a Dios y al mismo tiempo, pues, él está aceptando su castigo, su culpa y está diciendo una vez más, Señor, ya por última vez, ayúdame. Ayúdame, Señor, con esto. El propósito de Sansón en la tierra era para ayudar a su pueblo, a Israel. Él se había distraído mucho. Él sí había atacado a los filisteos, pero Dios quería mucho más de él. Él se humilla, él pide fortaleza, él está arrepentido de lo que había hecho, de lo que había permitido que se hiciese con él. Versículo 29 dice, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una de las columnas y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, las últimas palabras de Sansón fueron, muera yo con los filisteos. Y todo aquel lugar se derrumbó. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir él fueron muchos más de los que había matado durante su vida. No solamente eran las 3,000 personas que estaban en el nivel superior, también abajo había otro tanto. Eran una gran cantidad de filisteos. No sabemos si entre ellos se encontraba también Dalila, pero pues la escritura no nos habla más de ello. Pero él en ese momento acabó con el gobierno, acabó con gran parte de la civilización de los filisteos. Está cumpliendo el plan que Dios tenía
para su pueblo. Y descendieron sus hermanos y la casa de su padre, su familia. Y fueron por él, le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. En el Nuevo Testamento no se mencionan sus fracasos ni sus proezas, pero lo nombran como un hombre de fe a Sansón. Al final, Sansón reconoció su dependencia en Dios. Cuando murió, Dios convirtió sus fracasos y derrotas en victoria. Se cumplió el plan de Dios, porque el plan de Dios siempre se cumple, a pesar de que a veces no es de la manera que nosotros pensábamos, a pesar de que algunos de sus hijos no estén siguiendo el plan como era en el principio, se tiene que cumplir el plan de Dios. La historia de Sansón nos enseña que nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Pero por mucho que hayamos nosotros fracasado, nos hayamos equivocado, pues siempre hay la oportunidad para ponerse bien con Dios, para tomar ese momento de reflexión y también de arrepentimiento. Dios está dispuesto a escuchar y también está dispuesto a bendecir. A pesar del pasado de Sansón, Dios escuchó y contestó su oración, destruyendo así el templo pagano y acabando con esos adoradores. Porque pues ellos le habían hecho la vida imposible al pueblo de Dios, los filisteos, y adoraban a este ídolo falso. Dios no estaba dispuesto a seguir permitiendo eso. Dios amaba a Sansón y estaba dispuesto a escucharle su oración, esa confesión de fe, ese arrepentimiento y por supuesto utilizar a su hijo Sansón en este último momento, el final de su vida. Dios pudo seguir trabajando con él a pesar de él ser desobediente, a pesar de él ser peleonero, apasionado con las mujeres, pues Dios estuvo con él hasta el final. Todas las situaciones de la vida pueden resolverse si uno está dispuesto en volver a Dios, volver a confiar en Él, reconocerlo en su camino, en su vida. No podemos hacer nada sin Dios. Por supuesto que hay un efecto muy difícil que algunas personas dicen, no, pero yo ya no puedo, yo le fallé a Dios. Uno de los efectos del pecado en la vida de las personas es quitarnos el deseo de orar. Es quitarle el deseo a otra persona de reunirse. No, pues es que me siento mal. No, pues es que no puedo con esto por lo que hice. No permita que los sentimientos de culpa a causa del pecado le atrapen y le aparten de su único medio de restauración, que es la oración. El hecho de sentirse mal por lo que uno hizo está bien, porque no nos debe de causar satisfacción, nos debe de causar vergüenza si le fallamos o hicimos algo que no era bueno. Y necesitamos que recurrir a la oración, necesitamos que aceptar que somos culpables y necesitamos arrepentirnos. Y es lo mismo que hizo Sansón, suplicándole a Dios para que le ayude por última vez. Señor, sé conmigo, ayúdame y seguiré haciendo tu voluntad. Pues sin duda sabemos que Dios escucha, que Dios está presente. A veces a las personas se les olvida eso y hacen y dicen y deshacen. Y está viéndonos a todos.
Y cuando llega el momento en el que uno recapacita, reflexiona, vuelve a sí, uno evidentemente que se siente mal, pero con una oración desde el corazón y de fe, el Señor puede perdonar, el Señor puede restaurar a ese hijo, a esa hija, que se ha extraviado, que se ha perdido. Y pues para poder enfrentar, mis hermanos, el pecado y la tentación, pues uno necesita estar alerta. El pecado y la tentación pueden ser vencidos, pero van a volver otra vez a aparecer, por lo que debemos estar permanentemente en guardia. Uno no debe de confiarse. El pecado nos obliga a una constante lucha, una lucha que necesitamos seguir enfrentando. Cuando a veces uno rechaza el pecado, cuando uno vence el pecado, pareciera que uno ya ganó, pero es algo momentáneo porque vuelve otra vez. El enemigo vuelve y si no nos pone la misma trampa, nos pone otra trampa, tal vez un poco más difícil de ver. En el caso de Sansón fueron varias veces. Sansón no cayó la primera, pero de todas maneras cayó. Cayó de otras formas, pero la cuestión con las palabras de esta mujer, finalmente cayó. Si alguien cayó, lo que necesita hacer es arrepentirse lo más pronto posible. Confíe en que Dios espera de cada uno de sus hijos un arrepentimiento sincero. Dice la escritura que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él es paciente con todos. Él ama a sus hijos y quiere que sus hijos recapaciten. Y bueno, pues en el caso de Dalila, ella pudo haber estado apoyando a Sansón siempre. El mayor logro de una persona bien puede ser ayudar a otros a realizar grandes cosas. Dalila pudo haberse quedado con Sansón, apoyarlo y nadie le podía hacer nada a ella. Del mismo modo, pues el mayor fracaso puede ser evitar que otros alcancen el propósito por el cual están aquí. El mayor fracaso puede ser evitar que otros alcancen esa grandeza. Y eso precisamente fue lo que hizo Dalila. El papel que jugó ella fue frenar a Sansón, según ella. Prefirió las monedas, prefirió la plata. Ella pensaba que de esa manera pues ya iba a poder vivir bien, tranquilamente, desahogadamente, motivada por su ambición. Ella persistía, ella no se rendía hasta que Sansón le reveló su gran secreto. Entendemos y vemos que ella valoró más el dinero que la lealtad. Ella traicionó al hombre que confiaba ciegamente en ella. Ciegamente, irónicamente, porque pues él perdió los ojos, le quitaron sus ojos, pero también estaba ciego por la atracción, belleza o las palabras de esta mujer. Sansón estaba obsesionado, tal vez enamoradísimo, pero a la vez estaba cegado por ella. Y esto lo volvió presa fácil, un blanco vulnerable. Sansón cayó rendido a sus pies, el hombre más fuerte. Y ella también pues hizo lo que quiso con él. Él realmente no hacía pareja con ella, no era de su pueblo, era del pueblo enemigo. Sus padres le habían dicho anteriormente con otra mujer, hijo, esa mujer no, que también era filistea y ahora vuelve a cometer el mismo error. Y pagó un precio muy alto. Pagó con su propia vida. Pero también ella, en su deslealtad hacia Sansón, aunque le arruina la vida a Sansón, ella también
arruina la vida de su propio pueblo. Porque ya no tenían más líderes, ya no tenían más gobierno los filisteos ahí. Eso no lo vio venir ella. La palabra de Dios ya no nos habla de ella, no nos dice qué fue de ella, si murió ahí mismo en ese derrumbe o qué pasaría, no sabemos. Pero sí podemos entender que el ejemplo de ella es un ejemplo de una mujer ambiciosa, una mujer materialista. Le ayudó a ella el saber que Sansón era un hijo de Dios. A ella no le importó, a ella no le sirvió. Usted no se confíe en eso de pensar que, pues, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, aunque lo seamos. Hay personas que aún así van a acercarse a usted con la mentira en sus labios y le van a querer engañar, le van a querer convencer de hacer algo que usted no debe de hacer. El que sea usted cristiano le ayudará a otros a que se acerquen a Dios. Esperemos que sí. Dios había puesto a Sansón para ayudar a sus hijos y sí lo hizo. Pero como hijos de Dios necesitamos confiar en el Señor, seguir confiando en Él. Necesitamos ser cuidadosos en confiar solo en esa gente confiable, pues si esta es parte del enemigo, ¿qué confianza te puede dar? Es que está muy bonita, es que es muy agradable, es que platica de una manera muy atenta. Engaños, mentiras. Necesitamos escuchar a Dios, primero a Dios y después seguirlo escuchando. El Señor nunca nos va a mentir a nosotros. Señor, nuestro Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, sus hijos. Ahora, la pregunta para usted, mi hermano, mi hermana, ¿tiene la disposición para ser un instrumento de Dios en las vidas de otras personas? Por algo Dios le tiene ahí. Por algo el Señor nos tiene todavía aquí con vida. Él quiere que hagamos algo. Él quiere que seamos obedientes. Él quiere que seamos hijos de luz. Él quiere que nosotros brillemos y que sirvamos para que seamos ejemplo a otros. Y que gracias a ese buen ejemplo que usted pone, a esas palabras que usted dice, también otros se acerquen, también otros se arrepientan, también otros cambien de actitud. Pero necesitamos desarrollar bien nuestro papel como hijos de Dios, hijos amados, hijos respetuosos. Que cometemos errores, sí es cierto. Que fallamos, sí es cierto. Pero también el Señor está ahí dispuesto a perdonarnos. Simplemente hay que levantarse, hay que reconocer y hay que continuar llevando a cabo ese plan que Dios tiene con nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga ayudando. Hermano, hermana, oremos y busquemos la manera de ayudar a aquellos que están extraviados, perdidos, que se sienten mal porque rompieron su relación con Dios, porque le fallaron a Dios, tienen la oportunidad de volver a ser escuchados y ser perdonados. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos. Bendiciones.